Bien, muy buenos días a mis estimados colegas, amigos, invitados especiales. El título de mi presentación es Riesgos en el espacio. Debo reconocer que esta es un título políticamente correcto, porque el original era un poco más provocativo, pero para evitar algún tipo de complicaciones con alguna agencia estatal chilena, que no es la Fuerza Aérea, por supuesto, ¿no?, ni el Ministerio de Defensa, otra agencia estatal, tuvimos que cambiar y sanitizar un poco y pasarlo a riesgos en el espacio. Antes de empezar los detalles, quiero plantear que en realidad este tema que yo voy a tratar tiene un componente jurídico, ciertamente, lo voy a tratar en mi calidad de abogado, pero también un componente político, que lo voy a ver en mi condición de cientista político, porque esta área específica que yo voy a ver es probablemente el área del derecho espacial en el cual más se integran los elementos políticos con los elementos jurídicos. Es la que se presta mejor y aquella donde por su misma naturaleza estos dos elementos tienen mayor explicitación e interacción. Veamos si la tecnología no me engaña aquí. Parece que sí me está engañando. Ah, ya. Ok, gracias. Bien, y para dar el marco adecuado a lo que voy a plantear, creo que es muy importante analizar lo que está ocurriendo hoy día. Cuando comenzamos a planificar esto hace algunos meses atrás, el tema de la guerra en el Cáucaso era una posibilidad. Había tensión, ciertamente, pero no era la primera vez que Rusia amenazaba con alguna acción en el Cáucaso, alguna acción contra Crimea. Pero hoy día ya esto es una realidad, la guerra está en su 7ª semana. La hemos visto, esta es la primera guerra de las redes sociales, así como la guerra de Vietnam fue la primera guerra de la televisión, esta es la primera guerra de las redes sociales. Todos los días tenemos información, se ha producido una especie de acostumbramiento y si ustedes se han fijado en los noticiarios de televisión cada vez le dedican menos tiempo a la guerra. Los primeros días era el 80% de los noticiarios, hoy día va como en el 40, entre 35 y 40, dependiendo del canal que sea. Se ha ido produciendo una especie de acostumbramiento de la opinión pública chilena y ciertamente internacional. Pero lo importante en esto es que este conflicto, la guerra del Cáucaso, ha generado un cambio, a mi juicio, definitivo en el sistema internacional. El sistema internacional no va a volver a hacer esto o lo que era después de que termine este conflicto, cualquiera sea la forma en que termine, ya sea por una negociación, que es lo más probable, cuyas bases ya están establecidas, pero cualquiera sea la forma como esto termine, el sistema internacional no va a volver a hacer lo mismo. Desde luego, esto está reforzando la idea que ya existe una nueva Guerra Fría, lo que se ha denominado la neoguerra fría o segunda guerra fría, que ya no tiene los componentes ideológicos que tuvo la primera, el conflicto entre el sistema liberal occidental y el sistema socialista liderado por la Unión Soviética. En ese tiempo la Unión Soviética ya no existe más, pero claramente vamos hacia una nueva guerra fría y a un sistema probablemente bipolar, como el que vivimos durante los largos años de la confrontación este-oeste. Yo creo que también, y esto me duele decirlo, y lo dije ayer en otro seminario, pero me duele decirlo como abogado, pero debo decirlo como cientista político, que yo creo que el derecho internacional ha salido grandemente debilitado. Y también el multilateralismo. El derecho internacional, de alguna manera, está evidenciando la imposibilidad de evitar conflictos, por lo menos entre las grandes potencias. Todavía, ciertamente, es un instrumento útil y, por cierto, lo va a seguir siendo en otro tipo de confrontaciones, otro tipo de disputas, o naturalmente entre países medianos, potencias medias del sistema internacional o países débiles del sistema internacional. Pero claramente esto ha cambiado y el derecho internacional como tal ha salido muy debilitado en términos absolutos. Y esto también es importante para lo que voy a exponer después. También la institucionalidad internacional está en entredicho. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha probado total y absolutamente incapaz de poner fin a la guerra, porque el Consejo de Seguridad inevitablemente tiene que reflejar la estructura de seguridad internacional vigente.
Y esa estructura de seguridad comprende ciertamente a Rusia. Rusia es una de las grandes potencias mundiales y lo está demostrando en estos mismos minutos. Entonces, tiene que reflejarlo. Por lo tanto, inevitablemente el Consejo, por esta misma dinámica propia, por su misma composición, el Consejo ha demostrado su total incapacidad para resolver este tema. Y lo mismo ha pasado con las Naciones Unidas. El masivo voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de Rusia y exigiendo el fin de la guerra no tuvo absolutamente ningún efecto. El conflicto siguió igual. Esto fue en la tercera semana, y llevamos la séptima. Bueno, el conflicto ha seguido igual. Entonces, el sistema internacional como tal ha demostrado una absoluta incapacidad en este sentido. Y finalmente, y esto en una perspectiva teórica de las relaciones internacionales, esto es el triunfo definitivo del realismo político. En muchos países me imagino que los líderes políticos y los líderes militares ciertamente están desempolvando a Morgenthau y todos los que le siguieron después en la desarrollo de los conceptos de realismo en las relaciones internacionales. Y eso y lo que está ocurriendo ahora, esto lo está evidenciando. La ilustración que tengo en esta lámina representa el sistema ruso SB-28 Sarbat, como le llaman los rusos, y que recibe el nombre código de la OTAN Satán. Todos los sistemas balísticos rusos tienen un nombre de código de la OTAN que empiezan con S, con la letra S. Pero como parece ser el definitivo, se le asignó el nombre de Satán. No es una coincidencia total, hay algo más de eso, y por lo que voy a explicar un poco más adelante, cuál es la relación entre este sistema Satán y lo que vamos a hablar en términos de los riesgos en el espacio y especialmente la militarización. Menos mal. Ahora, respecto a la militarización misma, como fenómeno jurídico, como fenómeno político, pero con consecuencias jurídicas, hay que ver, en primer lugar, que los riesgos de la militarización se advirtieron prontamente por la humanidad y por el sistema internacional. Tan pronto como la Unión Soviética en esa época lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1, en el año 1957, las grandes potencias y en general los países advirtieron los riesgos que esto implicaba. Y de ahí en adelante, en los intentos de regular a nivel internacional la actividad espacial, se incluyó un elemento importante en el sentido de asegurar que la actividad espacial iba a ser una actividad pacífica, iba a ser una actividad en beneficio de toda la humanidad, iba a ser una actividad carente de connotaciones militares. Y esto se plasmó en el Tratado del Espacio de 1967, un tratado, el nombre es más largo, pero es conocido en la jerga del derecho internacional como el Tratado del Espacio, y ahí el principio básico es que el espacio iba a ser, o la exploración espacial, la actividad espacial iba a ser una actividad esencialmente pacífica en beneficio de la humanidad, y se prohibió específicamente el despliegue de armas nucleares en el espacio. Pero es importante que lo que se prohibió fue el despliegue de armas nucleares en el espacio, no otro tipo de elementos militares en el espacio, por varias razones que las voy a explicar. Se ve en la foto, esta es la firma del Tratado del Espacio del año 67, están los representantes de las principales potencias, están suscribiendo, que involucra hoy día prácticamente a la totalidad de los países, y todos se comprometieron en esa oportunidad, en el plano netamente militar, a no desplegar armas nucleares en el espacio. ¿Y por qué armas nucleares? Porque en ese tiempo se estaba en plena Guerra Fría, las únicas armas con la capacidad destructiva suficiente que podían desplegarse realmente en el espacio eran las nucleares, y por eso se incorporó específicamente esa prohibición en el tratado. Se ha mantenido en otras convenciones, pero básicamente los principios básicos emanan del Tratado del Espacio de 1967, y como le digo, la prohibición específica es el despliegue de armas nucleares en el espacio. Pero paralelamente con la creación jurídica y el desarrollo del derecho espacial en este ámbito, y en todos los demás, por cierto, el tema de la militarización del espacio es un tema relevante de la agenda internacional.
ha sido permanente en las Naciones Unidas su estudio. Es un tema actual y que ha adquirido en los últimos años, por razones tecnológicas, ha adquirido también gran importancia y se ha ido consolidando como una de las grandes cuestiones de la agenda internacional, así como, por ejemplo, lo es la no proliferación nuclear, otro de los grandes temas de la agenda internacional. Pues bien, la militarización del espacio también es uno de aquellos aspectos que preocupan a la humanidad y que se ha manifestado en diversos comités de las Naciones Unidas. Pero el más importante de estos comités es el del Comité de las Naciones Unidas para Uso Pacífico del Espacio Exterior, COPUOS, que lo mencionó el coronel Paniagua en su intervención inicial, en la cual la Fuerza Aérea ha tenido una participación relevante a través de varios auditores generales que han asistido regularmente a sus reuniones y también algunos otros integrantes del escalafón de justicia de la Fuerza Aérea. Aquí es el escenario donde las Naciones Unidas ha centrado su esfuerzo en términos de asegurar que la actividad espacial sea utilizada para fines pacíficos, para fines netamente científicos y que no haya una proyección, bélica de la actividad espacial, del espacio, que no sea utilizado para fines bélicos. Y más allá del COPUOS también han habido otros comités ad hoc, en los cuales Chile ha tenido una participación destacada, no con la Fuerza Aérea, sino que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile en esto tiene una posición bastante clara, en el sentido de que el país se opone a toda forma de militarización en el espacio, como ocurre con la inmensa mayoría de los países, pero obviamente aquí las realidades de la política internacional son más importantes que la voluntad de la mayoría de las naciones. Ya vimos que la voluntad de la mayoría de los países no siempre tiene efectos en materia internacional. Acabo de mencionar hace unos segundos atrás la votación masiva de las Naciones Unidas en contra de la agresión rusa a Ucrania y que esto no tuvo absolutamente ningún efecto. Bueno, aquí se produce algo parecido, según veremos en algunos minutos. Pero lo importante es que es un tema relevante de la agenda internacional, o sea, se da una simbiosis, una conjunción virtuosa entre las disposiciones del Tratado del Espacio de 1967, pero que, insisto, solo se refieren a armamento nuclear, y los aspectos diplomáticos que se están tratando en las Naciones Unidas y en los cuales este tema ha pasado a ser un tema extraordinariamente relevante y de creciente preocupación en la agenda internacional. Pero más allá de lo que hemos visto, el tema del espacio y de las armas en el espacio o de la acción militar en el espacio es una realidad. Y la primera forma, la voy a mencionar brevemente, es el tema de los sistemas antisatélites. En este momento disponen de esa capacidad de tecnología. Cuando me refiero a tecnología antisatélite, me refiero a la capacidad de destruir o neutralizar un satélite en el espacio, un satélite de otro país, por supuesto, en el espacio. Y en este momento disponen de esa tecnología Estados Unidos, Rusia, la República Popular China, la India, que ha desarrollado una capacidad rápida y sorprendente en esta materia, y por supuesto Israel. Estos 5 países son los que hoy día tienen esa capacidad de destruir o neutralizar satélites adversarios, entre comillas, en el espacio. Esta es una tecnología sumamente compleja. Yo ahí tengo las fotos abajo. La foto de la izquierda es el sistema de la India antisatélite, que ya ha sido probado. El sistema del medio es el sistema TIAD norteamericano, que es un misil antiaéreo que al mismo tiempo tiene la capacidad de destruir satélites de órbita baja, y la foto de la tercera hacia la derecha muestra el sistema ASAP que desarrolló Estados Unidos en los años 90, que tenía la peculiaridad que se lanzaba de un avión, en este caso un F-15, que ustedes pueden verlo ahí, en vuelo vertical
aproximadamente a 42.000 pies de altura. Y en ese momento el sistema eran aviones especialmente modificados que alineaban el sistema del misil, y el misil remontaba hasta una altura de aproximadamente 200 kilómetros. Y probó la capacidad de destruir un satélite a aproximadamente 200 kilómetros. El misil todos estos tienen una fase terminal guiado por radar que permite identificar el objetivo en el espacio y destruirlo. Ahora, esta tecnología es tremendamente complicada. Piensen ustedes que estamos hablando de satélites en órbita baja que se están moviendo a velocidades de 8, 9, 10 kilómetros por segundo. Entonces, la tecnología necesaria para poder apuntarle, empleando palabras poco técnicas, pero de fácil comprensión, apuntarle a un objeto en el espacio que puede tener un tamaño de este mueble o algo así, o de este mueble, que se está desplazando a 8 kilómetros por segundo en el espacio. Ustedes tienen que entender la complejidad tecnológica que está involucrado en este tipo de sistemas de armas. Pero son capacidades que, como les digo, y por eso solamente la tienen los países que están mencionados. Ahora, esto tiene una peculiaridad jurídica muy interesante, porque el despliegue de este tipo de armas no está regulado en el sistema internacional. Desde luego no está cubierto por el Tratado del Espacio. Esto no está prohibido, digamos, en términos jurídicos por el derecho internacional. No está prohibido. Estos son sistemas que son perfectamente lícitos desde el punto de vista jurídico para los países desarrollados. Es una cuestión de desarrollo tecnológico, no es una cuestión de limitación jurídica. Esto es bastante interesante porque, por lo que viene al final, es si constituye o no un acto de hostilidad la destrucción de un satélite de la perspectiva del derecho internacional de los conflictos armados. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora, la finalidad que tiene esto es, por supuesto, neutralizar o destruir satélites de reconocimiento y comunicación. Hoy día las grandes potencias, y no solamente las grandes potencias, hemos visto que potencias medianas, como el caso de Colombia, el caso de Chile, cada vez descansamos más y confiamos más en nuestras capacidades espaciales. Por lo tanto, en el caso de una situación de tensión internacional, pero veámoslo en la lógica de las grandes potencias, bueno, en el caso de una situación de tensión internacional, la posibilidad de neutralizar o destruir los satélites de reconocimiento o comunicaciones del adversario puede dar una ventaja decisiva. Es una cuestión, por eso es que estos países han desarrollado esta tecnología tan compleja, pero porque entienden, y eso es natural, la enorme ventaja estratégica que confiere o que les confiere la posibilidad de neutralizar o destruir los sistemas de reconocimiento y comunicaciones de sus potenciales adversarios, aquellos que tienen en el espacio. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional de los conflictos armados, esto es bien interesante, porque si bien es cierto el despliegue de estas armas no está regulado en el derecho internacional, pero sí desde la perspectiva del DICA sí constituye un acto de agresión. Esto es un acto de agresión tanto como puede ser la destrucción de una aeronave en espacio aéreo internacional por parte de otro Estado. Es exactamente lo mismo desde la perspectiva del derecho internacional de los conflictos armados. Habría que entender en esa lógica que la destrucción de un satélite, por ejemplo, en una fase de crisis internacional, como la que vivimos hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, cuando Rusia dispuso una alerta de sus fuerzas nucleares como una manera de presionar a la OTAN y especialmente al presidente Biden, que aparentemente no se impresionó excesivamente, pero intentó hacerlo el presidente Putin al poner en alerta a todas sus fuerzas nucleares. Bueno, en un periodo de crisis internacional que fue tremendamente álgido, que de hecho que de alguna manera se acercó a lo que fue la crisis de los cohetes de Cuba de octubre de 1962, donde el mundo realmente estuvo próximo a un conflicto nuclear generalizado. Bueno, en ese momento podría haber sido que Rusia hubiese intentado destruir o hubiese destruido a uno o varios satélites de reconocimiento de comunicaciones de sus adversarios de la OTAN. Pues bien, eso hubiera constituido un casus belli desde el punto de vista del derecho internacional de los conflictos armados. De la misma manera, y ya hago el ejemplo, dado que estamos hablando también de derecho aeronáutico, hago el ejemplo con la destrucción de una aeronave sobre espacio aéreo internacional por parte de otro Estado. La situación jurídica es exactamente la misma. Elementos no regulados por el derecho internacional, pero que sí el derecho internacional de los conflictos armados lo considera un casus belli, o sea, un tema no menor. Así que esta es la primera forma que se desarrolló de capacidades militares en el espacio, fueron las primeras.
La siguiente, y esta es más compleja, es el tema del despliegue de armas ofensivas en el espacio. Aquí hay varias categorías. Desde luego, las primeras armas ofensivas en el espacio es el caso de los misiles balísticos intercontinentales, aquellos que en su trayectoria desarrollan parte de su trayectoria en el espacio. No alcanzan a entrar en órbita, pero sí desarrollan parte de su trayectoria en el espacio. Esos misiles balísticos obviamente no son parte de... no están cubiertos por el Tratado del Espacio, no quedan cubiertos por la prohibición del Tratado del Espacio porque no alcanzan a entrar en órbita. Desarrollan parte de su trayectoria en el espacio exterior por razones tecnológicas, pero no alcanzan a entrar en órbita. Por eso, desde el punto de vista jurídico, no quedan cubiertos por el Tratado del Espacio. Su despliegue y eventual utilización, claro que su eventual utilización sería lo último que veríamos, porque eso sería la Tercera Guerra Mundial. Y como dijo Einstein, creo que fue Einstein, dijo la Tercera Guerra Mundial se combatirá con armas nucleares y la cuarta con arcos y flechas, digamos, porque obviamente significaría un retroceso masivo en la historia de la humanidad. De hecho, y esto a título entre anecdótico y terrorífico, digamos, cuando se produjo la tensión nuclear hace 3 semanas atrás, el momento en que el presidente Putin ordena la alerta de sus fuerzas nucleares estratégicas, bueno, hubo muchos modelos, aparecieron en la prensa y en círculos más especializados, muchos modelos computacionales de qué es lo que ocurriría en caso de un conflicto nuclear, ya sea localizado o un conflicto nuclear global. Localizado en Europa, en las primeras 4 horas iban a haber 97 millones de víctimas fatales. Un conflicto nuclear global iba a producir a la vuelta de un año aproximadamente 1.200 millones de víctimas fatales en el planeta, como consecuencia, digamos, directa de la guerra o de la radiación subsecuente, y aproximadamente unos 3 o 4 mil millones de víctimas por el invierno nuclear que se produciría, que significaría que durante 2 años no habría producción de alimentos, morirían los animales, en fin, no por la radiación, sino que porque la guerra provocaría un oscurecimiento del sol por la cantidad de polvo que quedaría en suspensión en la atmósfera, y bueno, así que todas estas son proporciones aterradoras, uno las puede decir aquí en términos estadísticos, pero hay que pensar en términos, la realidad que esto significa en términos humanos, en términos de sufrimiento, y el fin de la humanidad como la conocemos. Por eso que Einstein, que conocía el tema, dijo, bueno, en la Cuarta Guerra Mundial se combatirá con arcos y flechas, digamos. Así que estaba claro en eso. Pero eso no está cubierto por el Tratado del Espacio. Ahora, en la otra categoría, y eso demuestra lo que está en la lámina derecha, la que está arriba, la derecha arriba, son las armas cinéticas en el espacio. Estas son unas armas cuya acción es solamente por el peso del proyectil. Son proyectiles de gran peso que no tienen una carga explosiva. Lanzado del espacio, y ahí se ve un hipotético lanzador que funciona como una especie de revólver, en la lógica de un revólver, que va lanzando los proyectiles sobre distintos objetivos, pero la capacidad de destrucción de esas armas cinéticas está dada por la multiplicación de la masa por la velocidad. Ustedes comprenden que una masa de 150 a 200 kilos, cayendo del espacio a velocidades hipersónicas, verdaderamente hipersónicas, tiene una capacidad de destrucción que está en el límite entre el explosivo convencional y el explosivo nuclear. Es solamente por el impacto cinético, nada más que eso. Es la energía cinética aplicada a las armas en el espacio. Es el peso, es la masa multiplicado por la velocidad. Eso es lo que da la capacidad destructiva. Nuevamente, estas armas cinéticas no están cubiertas por el Tratado del Espacio. Son perfectamente lícitos su despliegue en la medida que la tecnología lo permite, y la tecnología se está desarrollando rápidamente en ese sentido. Como no están cubiertos por ninguna prohibición internacional, bueno, es lo que se está planteando hoy día como una alternativa al despliegue de armas ofensivas en el espacio con significativa capacidad de destrucción, pero que no está cubierta ni limitada de ninguna manera por el derecho internacional, y ciertamente, pero sí por el derecho de los conflictos armados. Un ataque con armas de energía cinética, al igual que un ataque con misiles balísticos, constituyen, por supuesto, una acción de guerra, claramente. Y finalmente tenemos las armas de energía dirigida, con lo que comúnmente conocemos como láser o láser. Estas armas tampoco están prohibidas por el derecho internacional, y su lógica es la, orientación de haces de energía sobre objetivos
en la superficie del planeta, o en el aire, o en el espacio, pero ahí vemos la destrucción de un satélite con un haz de energía dirigida. En la lámina inicial mía se veía una arma de energía dirigida para destruir un objetivo en tierra. Esto se ha visto en las películas de ciencia ficción, yo de niño vi muchas películas de esto, pero hoy día eso que yo vi de ciencia ficción cuando en el siglo XIX, obviamente, prácticamente hoy día eso es una realidad. Hoy día esa capacidad tecnológica existe de armas ubicadas en el espacio que pueden orientarse hacia objetivos terrestres y eventualmente destruirlo o neutralizarlo de distintas formas. Ahora, nuevamente, aquí estamos hablando de tecnologías de altísima precisión, porque tienen que entender ustedes que estas armas basta una desviación de una milésima de grado para que el objetivo en la superficie de la Tierra hierre el objetivo completamente y por decenas de kilómetros en la superficie de la Tierra. Porque estamos hablando de elementos que se están desplazando. La Tierra está en movimiento de rotación, en movimiento de traslación, los satélites están en órbita. Estamos hablando de magnitudes de movimiento enormes. Por lo tanto, una milésima o menos de una milésima, una millonésima de grado de desviación del arma hace que el blanco hierre el blanco por varias decenas de kilómetros. Ustedes comprenderán el efecto del daño colateral que eso puede producir. Pero esas armas están, hoy día son tecnologías que están bueno, los misiles intercontinentales, la foto de abajo lo muestra un misil de lanzamiento submarino, esas tecnologías hoy día están disponibles. Pero desde el punto de vista jurídico, ninguna de estas está prohibida por el Tratado del Espacio. Estas no están cubiertas, o sea, son armas perfectamente lícitas de desplegar hoy día en el espacio. ¿Cuáles son los riesgos mayores? Y aquí vamos a entrar en un tema más complejo, que son las armas nucleares en el espacio. Yo partí diciendo que estas armas están prohibidas por el Tratado del Espacio, pero nuevamente, la prohibición jurídica no necesariamente limita o pueden limitar su despliegue operativo. La foto de la derecha arriba es muy interesante porque es una foto tomada en la Plaza Roja de Moscú el 1 de mayo de 1967. Para los más jóvenes, aquí son todos muy jóvenes, obviamente nadie vivió ese periodo, yo lo alcancé a vivir. Cuando la Unión Soviética quería mostrar todas sus capacidades y asustar a Occidente, utilizaba el desfile de la Plaza Roja del 1 de mayo y sacaba todos sus elementos. Y ahí, por supuesto, los agregados militares occidentales, que estaban todos invitados, aprovechaban de sacar todas estas fotos y las mandaban a sus países, en fin, porque ahí aparecían estos nuevos sistemas. Pues bien, ese misil es el misil que la OTAN denominó SS-9, código OTAN SCAMP, con ese SCAMP, y fue la primera manifestación soviética, o la primera manifestación tecnológica más bien, de una forma de despliegue de armas en el espacio que sí está prohibido conforme al Tratado del Espacio, que es lo que se llamó el bombardeo orbital fraccionado, FOBS, Fractional Orbiting Bombing System, el bombardeo orbital fraccionado. ¿En qué consiste? Porque esta tecnología existe hoy día y los rusos ahora la han desarrollado a propósito del sistema Satán que yo mostré en la segunda lámina y por eso dije que íbamos a volver sobre esto. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con los misiles balísticos intercontinentales que tienen una trayectoria de la cual solamente parte la desarrolla en el espacio exterior y la otra parte la desarrolla en la atmósfera, mientras va aumentando su velocidad, llega al espacio y después desciende hacia el blanco, en el sistema del bombardeo orbital fraccionado, el misil entra en órbita. Da una órbita, una o más órbitas a la Tierra antes de comenzar a descargar sus armas nucleares. Esto complica mucho las defensas. En los años, cuando apareció este sistema del SCAMP, el SS-9, la OTAN denominaba SS-9, provocó una gran preocupación en Occidente, especialmente en Estados Unidos, porque todo el sistema de defensa norteamericano, y miremos el globo, pensemos un poco en el globo, todo el sistema de defensa norteamericano estaba orientado a detectar misiles que vinieran en la órbita polar, o sea, que vinieran en la trayectoria polar, por el Polo Norte, que es la ruta más directa, o era la ruta más directa, o sigue siendo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero con este sistema de bombardeo orbital fraccionado, el misil puede despegar hacia cualquier lado, puede hacer una órbita polar, por ejemplo, por el sur, y el gran riesgo era que hiciera una órbita sobre el polo sur y mientras se encontrara a la altura de México aproximadamente, el vehículo espacial comenzara a descargar sus ojivas nucleares sobre Estados Unidos. Indetectable,
en ese momento. Hoy día es distinto, pero en ese momento el sistema era completamente indetectable. Hoy día los rusos han vuelto con eso. Este sistema del bombardeo orbital fraccionado, utilizando precisamente el enorme peso y tamaño y carga de pago del sistema Satán, el que yo mencioné antes, Rusia estaba experimentando nuevamente con esto. Esto está prohibido, ciertamente está prohibido de acuerdo al Tratado del Espacio. También fue parte de las conversaciones SALT II, las conversaciones de limitación de armas estratégicas entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, y que continuaron ahora con Rusia, no con mucho éxito, pero ha sido tratado el tema. Pero Rusia ha nuevamente desarrollado la tecnología sobre el sistema de bombardeo orbital fraccionado. Esto está prohibido, eso sí está prohibido conforme al Tratado del Espacio, pero nuevamente, y en esto insisto, y vuelvo a lo que dije antes, el derecho internacional ha salido muy afectado, muy debilitado con la situación que tenemos hoy día en la guerra del Cáucaso. Y el otro sistema que es riesgoso son los sistemas hipersónicos. Y aquí entramos en una situación bien curiosa, porque los sistemas hipersónicos son una combinación entre una nave espacial y un avión. Y pueden operar en el límite superior, en el límite superior de la atmósfera, pero antes de entrar al espacio exterior. Como ustedes saben, hay un debate que se ha planteado muchas veces, incluso en el seno del COPUOS, entre cuál es el límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior. Hay distintas teorías, que cada país defiende la suya conforme a sus intereses políticos y comerciales, en muchos casos también, pero no hay una definición clara, no hay una definición, digamos, universalmente aceptada de dónde termina el espacio aéreo y comienza el espacio exterior, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho marítimo, donde está bien claro la definición de cuáles son las aguas territoriales, cuál es la zona contigua y cuál es el alta mar. Bueno, en el ámbito aeronáutico y espacial eso no existe. Por lo tanto, estos sistemas hipersónicos se mueven en un escenario geográfico, en un escenario físico, que están en el límite entre el espacio y la atmósfera, o sea, entre el espacio aéreo y el espacio exterior. Y por lo tanto, su regulación jurídica es muy compleja. Si se entiende que fueran efectivamente artefactos espaciales que entraran en órbita, quedan prohibidos por el Tratado del Espacio. Pero si no entran en órbita, sino que llega un momento en la trayectoria, el misil, el lanzador, desprende la ojiva, y la ojiva adopta una actitud similar a una aeronave y vuela por los límites superiores de la atmósfera o por los límites inferiores del espacio, esta área gris no definida, bueno, no quedan prohibidos conforme al Tratado del Espacio, y sin embargo, obviamente, pueden tener capacidades nucleares, tanto convencionales como nucleares. Y nuevamente estamos hablando de elementos navíos, no quiero decir aeronaves, porque no son exactamente aeronaves, pero tampoco son exactamente naves espaciales. Son elementos que tienen velocidad de desplazamiento de 10, 12 veces la velocidad del sonido, lo cual complica mucho su interceptación en la fase atmosférica del vuelo. Entonces, y eso obviamente son elementos estratégicos que tienen armamento nuclear o pueden tener armamento nuclear, pero que quedan en una especie de limbo jurídico, aunque no político, pero sí un limbo jurídico que es interesante desde el punto de vista del derecho internacional, pero al mismo tiempo es complejo respecto de su regulación. Y finalmente quiero entrar con algunas ideas de una mirada de futuro. Yo creo que el sistema internacional evoluciona claramente entre las grandes potencias hacia una desregulación. En esto yo soy pesimista, pero como todo realista tengo que ser pesimista, es parte del sistema, está asociado una cosa con otra. Los realistas en relaciones internacionales son pesimistas en materia de política internacional. Vamos claramente hacia una segunda guerra fría, o se ha consolidado una segunda guerra fría, en que el mundo va a estar dividido probablemente en dos grandes bloques, probablemente Rusia y China, Moscú y Beijing, poco amigos nuevamente. No sé por cuánto tiempo, pero va a ser algo así, claramente, y por otro lado Estados Unidos y la OTAN, y el mundo va a tener que tomar de alguna manera partido, digamos, va a haber que tomar un cierto partido en esto. El poder se ha vuelto digamos, se ha consolidado, no es que haya dejado de ser, se ha consolidado como el gran eje del sistema internacional. Yo creo que esto lo ha demostrado claramente. Yo creo que la militarización del espacio también es un hecho, ya lo vimos, las tecnologías existen. El tema crucial es
las armas nucleares en el espacio. Ese es el gran punto. Pero yo creo que la militarización ya es un hecho, y en esto mi opinión es que poco puede hacer el derecho y la comunidad internacional frente a estas nuevas realidades, a las realidades de una segunda guerra fría y la búsqueda del poder en el sistema internacional. Obviamente, en esto la gran cuestión es la limitación del despliegue de armas nucleares en el espacio. Las otras ya no se van a poder limitar, a mi juicio, tanto las armas de energía cinética como las armas de energía directa no se van a poder limitar. Yo creo que ya existiendo las tecnologías y en la medida que más países puedan desarrollarlo, eso no se va a poder limitar. Pero sí las armas nucleares o otra forma de destrucción masiva, otras armas de destrucción masiva. Y ahí es donde tiene que haber un esfuerzo combinado, que yo creo que va a ser muy importante, en lo político y en lo jurídico. Yo no digo que vaya a ser exitoso, pero la pelea hay que darla, digamos. Yo creo que países como Chile, que tiene una postura definida en esto, el caso de Colombia también, países que tienen una postura definida en esto, tienen un aporte importante que efectuar desde la perspectiva político-diplomática y también en la perspectiva jurídica. Y con eso llegamos al fin de la presentación. Veamos la última lámina, porque es bien interesante. Este es el vehículo hipersónico chino, que ya lo ha aprobado la República Popular China, y ustedes pueden ver que se ve la curvatura de la Tierra, pero obviamente es una órbita baja. Y está en el límite entre las capas superiores de la atmósfera y las capas inferiores del espacio exterior. Y ahí su indefinición jurídica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. 5 minutos para algunas preguntas para el profesor Navarro. Levantar la mano, por favor, quien quiera preguntar. El capitán Collarte está más que congraciado en llevarle el micrófono. ¿No hay? ¿Una pregunta? Miguel, yo tengo una pregunta que hacerte. Por supuesto. La verdad que la presentación, como siempre, muy histórica, contingente, como nos tienes acostumbrados. Empleaste la palabra militarización en varias partes y hiciste la precisión al principio, que se trataba sobre eso. La pregunta del millón, creo yo, o de los miles de millones. ¿Es posible detener la militarización del espacio? No, yo creo que la militarización del espacio ya es un hecho. No es posible detenerla, pero como lo planteé al final, yo creo que lo más importante es tratar, digo tratar y empleo las palabras en esto con extrema precisión, tratar de generar una atmósfera, valga la redundancia aunque parezca irónico, una atmósfera diplomática contraria al despliegue de armas nucleares. Esa es la gran cuestión. La militarización del espacio es un hecho. Las capacidades antisatelitales ya la tienen 5 países y no están fuera del alcance de otros. Es cuestión de tiempo, de recursos, de investigación, pero esas capacidades van a estar disponibles probablemente en 10 o 15 años más, a unos 15 países van a estar disponibles. Eso ya no va a ser posible detenerlo. Yo creo que no. El despliegue de armas de energía cinética en el espacio, tampoco. Eso ya es una realidad teórica. Todavía no se han hecho pruebas reales, por lo menos que yo no entienda, pero es una capacidad teórica. Los efectos están estudiados, la masa por la velocidad, están estudiados los efectos sobre un blanco. Y lo mismo sobre las armas de energía directa. Eso ya no va a ser posible detenerlo. Y la gran cuestión es detener la competencia, la carrera armamentística en el espacio respecto a las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Pero más allá de eso yo creo que no va a ser posible, solo de tener una visión negativa, pero ya es una realidad, digamos, más allá, solo es el tema nuclear lo que está pendiente, el resto ya es una realidad y creo que no va a ser posible detenerlo, excepto que se genere esta adecuada atmósfera política, diplomática y a la cual el derecho responda una vez que se hayan logrado los consensos suficientes para detener este proceso. Pero en la nueva realidad política, en la nueva realidad geoestratégica del mundo que estamos viendo ahora y que va
fructificar, si así se me permite expresarme, después de la guerra, una vez que termine la guerra del Cáucaso. Bueno, yo creo que eso va a ser muy difícil. Es una posición, yo soy en eso bien pesimista, pero es la realidad, no tengo más que ofrecerle